Voy a hacer una pregunta y a ver cómo vamos con las respuestas por el chat. ¿Qué es la derivada de una función? O sea, ¿qué obtengo cuando derivo una función? ¿Bien, Nahuel? Algunos dicen otra función. Y yo Sí, te estoy voy leyendo, leyendo si quieres. estoy leyendo, estoy leyendo. Está bien, perfecto. Muy bien lo que respondieron. La derivada de una función es otra función. ¿Alguien me puede decir qué es lo que indica la derivada de una función? O sea, esa función derivada, ¿qué es lo que indica respecto de la función original? ¿Qué es lo que indica la derivada f' de x respecto de la función f de x? Eso lo hemos dicho al pasar por ahí, ¿no? No lo hemos hablado mucho. No necesariamente la pendiente porque no estamos hablando del valor de la derivada, sino que estamos hablando de la función derivada. O sea, ¿qué es lo que indica f' de x respecto de f de x? Bien, perfecto, no recuerdan, está bien. Y es para anotarlo a esto, aunque al final nosotros vamos a estar haciendo un resumen de todos estos conceptos. Esto lo estaremos haciendo seguramente el lunes. La derivada de una función indica la rapidez con la que varía la función a la cual estamos derivando. O sea, f' de x es una función que indica cómo varía, de qué manera varía, con qué rapidez varía la función f de x. La rapidez de cambio, le podríamos decir, jefe. Podríamos decir la rapidez de cambio, sí, perfecto. Perfecto. Eso vamos a hacer un resumencito para que quede en alguna diapositiva concreta todos estos conceptos fundamentales que generalmente preguntamos, ¿no? Entonces, reitero, la derivada de una función es otra función. Y lo que indica es cómo es la rapidez de cambio de la función original. Ahora voy a hacer la segunda pregunta. ¿Qué nos indica la derivada de la función en un punto? ¿Qué obtenemos, mejor dicho? ¿Qué cosa obtenemos por resultado cuando hacemos la derivada de una función pero en un punto? Un número, muy bien, no obtenemos una función sino que obtenemos un número, perfecto. Y ese número que obtenemos, cuando existe por supuesto, ¿qué representa? Acá viene el trabalengua, ¿eh? ¿Qué es lo que representa ese número? Tómense tiempo para escribirlo bien en el chat, no con una palabrita porque no lo van a responder. Casi, Oriana, la pendiente de la recta tangente no es a ese punto, no es asociada a ese punto como escribieron, sino que es la pendiente de la recta tangente asociada a la función en ese punto. Bien, Aaron. O sea, la pendiente de la recta tangente a la curva en el punto que estamos considerando. Bien, eso es lo que nos indica ese valor de la derivada en un punto. ¿Qué nos indica ese número que obtenemos al derivar una función en un punto? Si ese número es positivo. Bien, Oriana, que la función es creciente en ese punto. ¿Está? Que la función es creciente en ese punto o en un entorno de ese punto, podemos decir. ¿Qué nos indica si ese número es negativo? Bien, Dolores, bien, Aaron, que en ese punto la función decrece. Perfecto. ¿Y qué nos indica si ese número es 0? Que no crece ni decrece en ese punto. Muy bien, Dolores. ¿Y cómo sería en ese caso cuando el número da por resultado 0 de la derivada de la función en un punto estamos hablando? ¿Cómo sería la recta tangente a la curva en ese punto?
¿Cómo sería la recta? ¿Cómo la dibujarían a la recta tangente? Bien, bien, Lucas, la dibujarían horizontal. Pablo Zapata dijo constante, pero bien, la respuesta es que la dibujamos horizontal. Superpuesta a la función no Aaron, porque sería una recta tangente, o sea que tocaría a la curva en un solo punto. ¿Está? Cuando hablamos de que nos da 0, estamos hablando de que su pendiente es 0 y por lo tanto es una recta horizontal. Bien, Aaron, se ve que lo comprendiste. Bueno, esos conceptos que acabamos de ver son fundamentales y no se van a salvar de que nosotros los preguntemos, ya sea en un cuestionario, ya sea en un coloquio. Son temas que realmente hacen a lo que es el concepto de la derivada, ¿no? Ahora bien, si la derivada de una función es otra función, quiere decir que va a cumplir todo lo que nosotros estamos hablando de funciones. Es decir, si se trata de una función, vamos a poder hallar un dominio, vamos a poder hallar una imagen, vamos a poder calcular los ceros de la función derivada, vamos a poder calcular los intervalos de positividad y de negatividad, vamos a poder calcular los intervalos de crecimiento y de decrecimiento de la función derivada, vamos a poder calcular límites, vamos a poder determinar asíntotas de la función derivada, vamos a poder determinar puntos de discontinuidad de la función derivada y también intervalos de continuidad de la función derivada. Y si podemos hacer todo eso a esa función, también vamos a pensar de que podremos derivar la derivada. Este tema lo vamos a ver más adelante, pero existe, por supuesto, la derivada de la derivada, que recibe el nombre de derivada segunda y que también es una función. Y esto entonces entra en todo un ciclo permanente en el cual digo, bueno, pero si la derivada segunda es una función y le puedo hallar el dominio, imagen, ceros, límites, continuidad, etcétera, también la podré derivar. Y así aparece la derivada tercera, que es la derivada de la derivada segunda, y también es una función. Todo esto, que lo vamos a estudiar más adelante, recibe el nombre de derivadas sucesivas. La que nosotros estamos estudiando y llamamos derivada de una función, en realidad sería la derivada primera de una función. De ahí el simbolito que le ponemos ese apostrofito adelante o ese acentito que es prima, y decimos y' de x, f' de x, porque prima viene de primero. Cuando hablemos luego de la derivada segunda van a ver que aparecen dos primas juntas como si fueran unas comillas dobles. Y así sucesivamente se van a ir numerando esas. Pero bueno, me detengo en la función derivada y digo, ¿cuál será el dominio de la función derivada? A ver si recuerdan, porque esto ayer se lo comentaron. ¿Cuál será el dominio de la función derivada? ¿Estará relacionado con el dominio de la función original? No alcanzamos a hablar, Sergio, del dominio de la función. Perfecto, perfecto. Ahí hemos llegado. Listo. Paramos ahí para hacer ¿cómo es? Para calcular una derivada por definición. Bien, bien. El dominio de la función derivada va a ser, como máximo, exactamente el dominio de la función. O puede ser un subconjunto más pequeño de ella, pero nunca va a ser más grande, nunca va a haber más puntos en el dominio de la derivada que los puntos que hay en la función. Recuerden que el dominio se define como el conjunto de valores de x pertenecientes al dominio de la función. F' de x sería, ahí vamos a hacer una pequeña corrección, porque estamos hablando ahora de la función derivada. Una pequeñísima corrección acá, vamos a arreglarlo con naranja, ahí, f' de x, para los cuales la función f' de x está definida, es decir, que esa función existe y es real. Y como les decía recién, ese dominio no puede ser un conjunto más grande que el que nosotros tenemos para definir a la función original. A lo sumo es el mismo dominio de la función original y si no va a ser un subconjunto, es decir, elementos
que pertenecen al dominio de f de x. Esto es una condición importante que también podrían anotar, que los puntos del dominio de f' de x también pertenecen al dominio de f de x. Si yo tengo que hacer una gráfica muy elemental como para decir, bueno, a ver, ¿cómo trabajo el concepto este? Digo, si yo en este conjunto tengo todo el dominio de la función f, entonces el dominio de f' de x será todo el conjunto naranja completo, coincidirá con él, o será un subconjunto, estará dentro de él. El conjunto verde representaría el dominio de f' de x y el conjunto naranja el dominio de f de x. Lo que no va a suceder nunca es, por ejemplo, que se dé esta situación. Que el dominio de f' de x tenga algunos valores que no pertenecen al dominio de f de x. O sea, si lo grafico, está completo el dominio de f' de x en el dominio de f de x o está dentro del dominio de f de x. Pero nunca va a tener valores fuera del dominio de la función original. Eso es un concepto bastante importante para tener en cuenta cuando analizamos la función derivada, ¿no? Y saber si realmente hemos hecho bien las cosas o no. Sergio, ¿querés un ejemplo? Sí, Tochi, por favor, dale, tranquilo. Sencillo. Yo tengo la función raíz cuadrada de x. Esperame un segundito. Ah, te compliqué con la notación, capaz. No, para nada. Ah, tenés toda la tecnología, Claro, ¿cierto? está todo acá. Y igual. Igual raíz cuadrada de x. O sea, la función f de x sería esa, Sí. ¿no? Bueno, si bien ellos no saben cómo se calcula todavía una derivada, sí lo saben por definición, ¿no es cierto? Pero para no hacer todo el cálculo que hicimos ayer, ya van a saber que la derivada de esa función... Vamos ahí a dejar el dominio de este, ¿no? Primero el dominio de esa, ¿vale? El dominio de este lo podemos decir nosotros directamente porque creo que ellos ya lo saben. Estamos hablando de que son, vamos a poner así simplemente, x mayor o igual que 0. Tienen que ser valores de x positivo, ¿no? Bueno, si nosotros calculamos la derivada de esa función, ya después van a ver cómo se puede hacer, pero bueno, la podemos hacer por definición, pero por una cuestión de tiempo ya se las proponemos a la derivada de esa función, que es igual a 1 sobre 2 raíz de x. Esto es trabajo para Karina la semana que viene. Exacto. ¿Cuál será el dominio de esa función que está escrita en celeste, la función derivada? 1 sobre 2 raíz de x. Ojo, no caigan en la trampa. Que no hay trampa, pero bueno, que no se apuren. Bueno, en Sí, realidad está muy bien. hay ahí un detalle pequeño, chicos. Ah, está, Muy bien, Mayra Mayra. Muy acertó. bien, Mayra. Perfecto, perfecto. Bien, Ezequiel también. ¿Cómo que acertó, Karina? Pensaron y dijeron las cosas correctas. Está bien. Hoy me está Fíjense, peleando el jefe. Está peleador hoy. Bueno, es viernes. fíjense el ejemplo que dio Tachi, que está muy bueno, ¿no? Porque el dominio de la función original son valores positivos de x, pero incluso puede ser 0, porque la raíz cuadrada de 0 existe. Ahora, cuando nosotros derivamos y pasamos de la función a la derivada, el dominio en este caso cambia, porque ahora no pueden estar comprendidos los valores que son iguales a 0. ¿Por qué? Porque aparece en el denominador la raíz cuadrada de x. Entonces, en este caso decimos que para que esta función derivada exista, x tiene que tomar solo valores positivos, pero no puede ser 0. Pero fíjense que no puede seguir tomando valores negativos, o sea, el dominio de la función original no incluye ningún real negativo. El dominio de la función derivada no incluye ningún real negativo. Pero incluso hay un valor que estaba en el dominio original y que no está en este dominio de la función derivada. Ahí sacamos del dominio de la función derivada x igual 0. Gracias, Tochi, por el ejemplo. ¿Se comprendió, chicos? Bien, perfecto. Avanzamos entonces
un poquitito más a otro concepto, que es el concepto de función diferenciable. O sea, fíjense que hablamos de derivada y ahora hablamos de función diferenciable. El término diferencial es, digamos, uno de los términos más importantes del análisis matemático, porque por ahí van a leer ustedes, si buscan algunas páginas en internet, o si por ahí buscan libros de análisis matemático, que muchos van a hablar de cálculo diferencial. Y viene de esto. Fíjense lo que dice la primera expresión, ¿no? Si la derivada f' de x existe en un punto, decimos entonces que f de x es diferenciable en un punto. Ya después vamos a trabajar con lo que es el diferencial. Simplemente vamos a hablar de este término. Que una función sea diferenciable en un punto significa que existe la derivada en ese punto. Pero bueno, de la misma forma que cuando estudiamos continuidad en un punto, después estudiamos continuidad en un intervalo, ahora pasamos también a preguntarnos, ¿y cuándo es diferenciable en un intervalo? Bueno, una función es diferenciable en un intervalo cuando la derivada de la función existe en todos los puntos de ese intervalo que estamos hablando. Simplemente el concepto de relacionar que si una función es diferenciable significa que existe la derivada. Más adelante lo vamos a usar mucho a este concepto. Y ahora vamos a estudiar también distintas formas en que podemos anotar la derivada. Estas no son las únicas que existen, son las más comunes, las que vamos a encontrar en la mayoría de los libros de texto. Las más típicas se deben a Newton y son las que hemos estado utilizando hasta ahora. Agregarle la comilla simple, es decir, f' de x y prima. Son cualesquiera de las dos más sencillas. Vale aclarar que si en vez de tener f de x tenemos g de x o h de x, hablaremos de que nuestra derivada pasará a ser h' de x, por ejemplo. Y si en vez de tener que a la función la definimos como y igual f de x, nos pasara, como por ejemplo en el problema que estuvimos viendo en física, que x era igual a una función del tiempo, entonces cuando hablamos de esta notación con prima, directamente decimos x'. Pero esto no sucede porque x se comporta como variable dependiente en ese caso. Entonces, a la función, a la letra con la que estamos denominando la función, le agregamos prima, o a la variable dependiente le ponemos prima. Esa es la notación más básica, más clásica que hay. Nosotros Sergio, ¿sí, ayer les comentamos nada más, inclusive con Karina hicimos un poco de historia con Newton y Leibniz. La notación de Leibniz le comentamos como diferencial y sobre diferencial x. O sea que ya directamente la conocen, ahora cuando la presentemos no hay problema entonces. Pues se lo comentamos nomás como al pasar así medio más. Spoileamos el tema, jefe, te lo spoileamos. No, al contrario. Al contrario, ahora con esto que dijeron ustedes, la pregunta es para ellos. ¿Cómo es la notación de Leibniz? ¿Cómo es la notación de Leibniz? Acá los profes están diciendo que ayer lo vieron. Lo comentamos. Sí, sí, sí. Casi ahí al revés, Nahuel. Casi al Nahuel. revés. Ajá. Tibio, Nahuel. Sí. Bien, perfecto, no hay problema, no hay problema. Bien. La notación de Leibniz, efectivamente, es a través de un cociente de diferenciales. Fíjense que acá estamos hablando otra vez del término que recién decíamos, ¿no? Esto es un cociente de diferenciales. Nosotros vimos ayer, antes de ayer, otro cociente que expresábamos como delta i sobre delta x. ¿Recuerdan cómo se llamaba ese cociente? Sobre todo tiene que pensar qué representa delta. Claro, cociente de incrementos o cociente incremental. Muy bien. La notación de Leibniz, que habla ya de la derivada directamente, o sea, esta expresión de Leibniz es el límite cuando delta x tiende a 0 del cociente incremental.
Esa notación es exactamente lo mismo que poner f' de x o que poner y'. Incluso hay otras notaciones más que se derivan de esta que estuvimos viendo, que por ejemplo aparecen como la derivada de f o el diferencial de f sobre diferencial x. En realidad en todas estas lo que estamos diciendo es la derivada de la función. Y a mí se me escapó recién decirlo de una forma más completa todavía, que es la derivada de la función respecto de x. Derivada de y respecto de x. Esa notación de Leibniz nos permite hablar en estos últimos términos que les estoy contando, o sea, derivada de la función respecto de x, lo que no nos permite la notación de Newton. De todos modos, como nosotros estamos trabajando en análisis de funciones de una sola variable, o sea, la función es una función de x, la notación de Newton o la notación de Leibniz son totalmente equivalentes porque están hablando exactamente de lo mismo. No podemos analizar la variación de esta función respecto de otra variable que no sea la única que tiene. Digo esto porque aparecen en el análisis matemático funciones de 2 variables, de 3 variables, de más variables, y es necesario indicar respecto de qué variable estamos analizando la variación de una función. Jefe, Sí. a raíz de lo que escribió Nahuel, ese error viene bien, porque se puede aprovechar, o sea, el diferencial que está abajo, chicos, o sea, ustedes usan la notación de Leibniz, siempre es con respecto a la variable independiente. Si por ejemplo fuéramos a física y uno anota diferencial B sobre diferencial T, o sea, la variable independiente es el tiempo, ¿no? dB sobre dt, que eso también tiene un sentido, ¿no? En física. Entonces, siempre la de abajo tiene que ser nuestra variable independiente, ¿sí? Diferencial B corta, sobre diferencial T. A raíz del error que se deslizó en el chat, pero que viene muy bien ese error, recuerden chicos que en el denominador el diferencial que tiene que aparecer es el diferencial de la variable independiente, ¿sí? Por eso habíamos dicho que el diferencial de x sobre el diferencial de y no era correcto, ¿sí? Siempre en el denominador la variable independiente. Entonces, esa idea también se puede aplicar en física. Cuando uno escribe diferencial b sobre diferencial t, en realidad lo que está haciendo referencia es la derivada de la función velocidad, y la derivada de la función velocidad en física nos da la aceleración, ¿sí? De un móvil. La derivada del espacio recorrido con respecto al tiempo, que sería x', ¿no? Nos da la velocidad, ¿sí? Aquí nos dice Aaron, jefe, que la notación de Leibniz se usa mucho en físico-química, ¿sí? Sí, lo estoy leyendo. Lo estoy leyendo efectivamente. Físico-química tiene muchísimo contenido de análisis matemático. Así que a prestar atención, ¿no? A todo esto. Ahí lo que les decía Karina es que en el caso de física hablamos de que tanto la velocidad como la posición son funciones del tiempo, y por lo tanto cuando derivamos a esa función, hacia la función velocidad, a la función posición, respecto del tiempo. En el primer caso obtenemos lo que es la aceleración instantánea, y en el segundo caso obtenemos lo que es la velocidad instantánea. Así que a no confundirse, chicos, siempre estamos hablando de incrementos desde que comenzamos con esto, ¿no? Desde variaciones, incremento de la variable dependiente sobre la variable independiente. Y la misma relación se sigue dando para la derivada, porque la relación que hay entre la derivada, o sea, cuando nosotros lo escribimos, diferencial de y sobre diferencial de x, hablando en la notación de Leibniz, esto lo definimos como el límite cuando delta x tiende a 0, definición de derivada, del cociente incremental, que es delta y sobre delta x. Fíjense que no cambiamos para nada el orden de las derivadas. No dijimos que vamos a subir un PDF que sería el resumen del tema completo. No, para nada, Nahuel. Esto sí, por supuesto que va a quedar subido en el campus. Lo único que dijimos que vamos a subir es simplemente un resumen de lo que hablamos hoy al principio, 3 o 4 frases
que tienen que ver con qué es la derivada, qué representa la derivada, qué es la derivada de la función en un punto, qué representa. Solamente eso, pero resumen, no, el resumen lo tienen que hacer ustedes a partir de todo el material que nosotros estamos subiendo y todo lo que estamos compartiendo en las clases. Bien. ¿Alguna aclaración más que quieran hacer? Karina, Tochi. Una súper sencilla, que capaz que la retomamos la semana que viene. Cuando vos hablaste ahí de F' y prima, también pueden ver en algunos libros, sobre todo cuando vengan las reglas y propiedades, U', B', o sea, las funciones con U y B minúscula. En algunos textos también aparecen, pero es a modo aclaratorio, no le hace al pero, pero está bien, porque es de la misma forma que decíamos hoy que pasaba con, por ejemplo, H. Muchas veces decimos U es una función de X, B es una función de X. Entonces, cuando hablamos de las derivadas de U y de B, va a aparecer U', la derivada de B la vamos a anotar como B', es decir, muchas veces aparecen estas letras sí en el análisis matemático, no solamente la B la usamos en física. Son las letras más utilizadas para justamente escribir funciones que vamos a utilizar más adelante, como decía Karina. Y respecto de otra notación que se utiliza, también aparece esta otra, que es, en vez de poner derivada de f sobre derivada de x, o sea, diferencial de f sobre diferencial de x, escribimos derivada de la función respecto de x. Esta está menos utilizada y es la que menos van a usar ustedes porque es más fácil de escribir, o son más fáciles de escribir cualesquiera de las 4 anteriores, ¿no? Entonces, por ahí, por ahorrar tiempo, esta no la usamos. Pero aparece en algunos libros de texto, puede aparecer también, como decían hoy, en físico-química, y entonces es importante que sepan que existe. Y también otra que se usa es expresar la derivada con la letra D mayúscula, que también va a significar la derivada de f de x. No confundir con dominio, porque vieron que nosotros a dominio, desde que empezamos a escribirlo, siempre pusimos dom, las 3 primeras letras de la palabra dominio. Fue justamente por esto, porque la letra D mayúscula, seguido de la función, se utiliza también como una notación de la derivada. Después van a encontrar, por ejemplo, y esto sí es una notación que utilizan algunos autores y algunos profesores lo toman. A Karina la he visto hacerlo muchas veces, y decime si no es así, Karina. Si por ejemplo tenemos la función x cuadrado menos 3x, muchas veces Karina, para expresar que vamos a derivar esto, a ella le gusta poner toda la función entre paréntesis y ponerla acá prima. Ah, sí. ¿Verdad? Y es bastante común eso. Bastante común, aparece. Sí. Y esto también, estamos hablando de que estamos haciendo la derivada de la función. Lo que pasa es que tenemos que desarrollar, cosa que todavía no hemos visto, más que algo de lo que estuvieron viendo con Tochi de derivada por definición, pero bueno, la semana que viene vamos a empezar a hacer cálculos de derivada, aplicando propiedades, aplicando fórmulas, aplicando tablas de derivadas que también existen. Pero digo que es otra vos contabas ayer del punto también, del punto arriba, ¿puede ser? Ah, lo que pasa es que originalmente Newton, yo decía que originalmente Sergio Newton... Sí, puso una X, un X punto y un Y punto. Exactamente, exacto. Sí, sí. Pero hoy se usa para otro tipo de funciones, que son las funciones paramétricas. Y nosotros, para bien de ustedes, por ahora no tenemos planificado verlas. Por lo menos muy, muy detalladamente, ¿no? Bien. También hay varias formas de denotar la derivada de una función en un punto, porque recién vimos cómo anotar la derivada de la función. Ahora cuando nos referimos a la derivada de la función en un punto, que nos va a dar por resultado un número, tomamos como base exactamente lo mismo que vimos recién, pero acuérdense que ahora cuando hablamos en un punto es en x sub 0. Entonces, en vez de escribir f' de x, cuando hablamos en un punto es f' de x sub 0. En vez de poner solo y', cuando hablamos en un punto, se pone una barra vertical y al pie de la barra, más chiquito, fíjense que está un poco más chiquito el tamaño de letra, se pone en x igual x sub 0. Por ejemplo, en x igual 2, x igual menos 1. Esto significa que vamos a calcular el valor de la derivada en un punto. Y usando las notaciones de Leibniz pasa exactamente lo mismo. Escribimos diferencial y sobre diferencial x, la barra vertical al costado, y x igual tal valor
X igual a X sub 0 en general, ¿no? O si usamos la derivada de f respecto de X, también lo escribimos con la barra vertical y con X igual a X sub 0. Y en las otras notaciones que habíamos visto, directamente reemplazamos en vez de f de X sub 0 y nos queda derivada de f de X sub 0, o sea, derivada de f respecto de X en X sub 0. Y la última, derivada de la función en X sub 0. Simplemente son notaciones con las cuales nos vamos a ir acostumbrando a medida que vayamos haciendo ejercicios. Y es muy importante esto, porque no es lo mismo si a mí me piden calcular diferencial y sobre diferencial X. Y acá es donde yo tengo que saber que estas dos cosas que tenemos acá son diferentes. En lo que está escrito en rojo, estamos hallando la función derivada. Y lo que está escrito en negro, estamos hallando el valor de la función derivada en un punto X igual a X sub 0. Interpretaciones totalmente diferentes. En la izquierda, lo que está en rojo, obtengo una función. En lo que está en negro, obtengo un número cuando existe. Vamos a seguir avanzando un poquitito más con la teoría de la derivada. La teoría de la derivada puede ser, chicos, tan compleja como uno quiera. Nosotros estamos simplificando las nociones para poder tener los conceptos más importantes firmes, ¿no? Porque hay teoremas, hay muchísimos desarrollos matemáticos que nosotros directamente no vamos a ver. Y acá viene otro tema importante que, como siempre les dice Karina, esto no puede faltar en la hoja de resumen, y es una pregunta obligada en un examen. Hay una condición que se llama necesaria para que exista la derivada de una función en un punto X sub 0. A ver si la mencionamos. A ver, Capaz que se acuerdan. Ahí está. A ver si se acuerdan. Dale, Tochi. A ver, la mencionamos. ¿Te acordás, Karina? Sí. Lo comentamos. A ver qué dicen. Continuidad, dice Nahuel, que la función sea continua. Perfecto, perfecto. Se ve que la mencionaron, pero se ve que los chicos la tienen clara, ¿no? Exacto. En realidad, yo lo voy a poner un poquito con más agregados de palabra, pero es lo que ustedes están diciendo, chicos. La condición necesaria para que exista la derivada de f' de x en un punto es que exista la imagen de la función en ese punto, o sea que existe f de x sub 0. También que exista el límite de esa función f de x cuando x tiende a x sub 0. Y la tercera condición es que ambos valores coincidan. Estas tres condiciones juntas, cuando se cumplen, no son ni más ni menos que lo que ustedes dijeron, la condición de continuidad de la función f de x en x igual x sub 0. O sea, la condición necesaria es que la función tiene que ser continua en el punto x sub 0. Pero, siempre hay un pero en todo esto. Como bien dijo Pablo en el chat, no alcanza con esto. Esa condición no es suficiente. Se llama condición necesaria y aclaramos que no es suficiente, porque con ser continua, no por ser continua podemos decir que tiene derivada. Para que tenga derivada tiene que pasar otra cosa más. Y esa otra cosa que tiene que pasar está relacionada con la definición de la derivada. Si ustedes recuerdan, la derivada de una función respecto a la variable x viene dada por esta expresión, por este límite. Estoy recordando para atrás lo que es la definición de la derivada, ¿no? Y ese límite, para que exista, ¿qué tiene que suceder? Estamos repitiendo cosas, pero tiene que quedar claro. ¿Cuál es la condición de existencia de este límite? Mejor dicho, ¿cuál es la condición de existencia de cualquier límite, no? Bien, deben existir y ser iguales los límites laterales. Perfecto. Perfecto. Deben existir y ser iguales los límites laterales. Pero recuerden, ¿qué representa esta expresión? En un punto, representa el valor de la pendiente de la recta tangente a la curva en un punto. Y cuando hablamos de los límites laterales, va a representar la pendiente de la recta tangente cuando me acerco por izquierda
y la pendiente de la recta tangente en el punto que estoy considerando cuando me acerco por derecha. O sea, que esos límites tienen que existir y ser iguales, significa entonces que las rectas tangentes, cuando yo me aproximo al punto X sub 0, tanto por izquierda como por derecha, tienen que ser iguales. O sea, tienen que tener la misma pendiente. Esa condición, que la recta tangente a la curva en el punto considerado, cuando me acerco por izquierda o me acerco por derecha, tenga la misma pendiente, lo resumimos diciendo que la curva en ese punto tiene que tener recta tangente única. Y esto, que está recuadrado, es la condición necesaria, continua en el punto X sub 0, y suficiente que tenga recta tangente única. O sea, que una función para tener derivada en un punto tiene que cumplir esta condición, o estas dos condiciones si se quiere. La función tiene que ser continua en el punto X sub 0 y tiene que tener recta tangente única. Una de las cosas que decían sus compañeros, sí, perdón, ya te doy, sí, después. Que lo resumían, y lo vamos a ver en unas imágenes a continuación, decía muy bien Pablo que no tiene que tener punto anguloso. Ahora vamos a ver qué significa eso. Dale, Karina, adelante. Quizás si vos volvés a la diapo anterior, ahí me quedó algo como para aclarar a los chicos. ¿Sí? El texto. ¿Más atrás? Bien. ¿Se acuerdan que habíamos dicho que ese límite tenía que existir, ¿no es cierto? Para la derivada. Ese límite tiene que existir. Yo agregaría, quizás es sobreabundante, o sea, es reiterativo, pero tiene que ser finito. Porque ahora pasa a la siguiente. Hago una pregunta en general, no al jefe nomás. A la siguiente, a la de recién. Esa recta tangente, cuando vos pones la condición necesaria y suficiente, Sergio. Ahora, enter. Ajá. ¿Esa recta tangente única podría ser vertical? En otras palabras, le pregunto, si en algún punto una función tiene recta tangente vertical, ¿se podrá calcular su derivada? Porque hay funciones que son continuas y tienen recta tangente única, pero es vertical. A continuación hay unas imágenes que lo muestran. Ah, listo. Pero bueno. Está bien. Esa pendiente no puede ser infinita. Eso es lo que les está diciendo Karina. Recuerden que para que un límite exista, nosotros decimos que el límite existe cuando no es infinito. Claro. Cuando da por resultado un número real, positivo, negativo o nulo. Eso es una condición, por eso Karina dice, por ahí es redundante, pero está bueno decirlo. Porque si tienen que existir y ser iguales, nosotros estamos definiendo que con esto que está acá, el límite tiene que ser un valor real. Exacto. Porque si no es un valor real, nosotros no podemos hablar de que después los límites son iguales. Tampoco el límite existe si es real, tiende a infinito la función. Claro. Si es infinito el límite, ¿no? No decimos que existe, sino que decimos que tiende a infinito. Bien. Exacto. Bárbaro, Karina, gracias. Ahora vamos a ver ejemplos en los cuales esto no se cumple. O sea, cuando una función no tiene derivada en un punto. Y vamos a traer varios ejemplos. Pero yo quiero que ustedes miren la gráfica. En todos estos va a estar la función dibujada en celeste, el punto P donde nosotros estamos calculando el valor de la derivada, o sea, ese punto P tiene como abscisa X sub 0, y después el punto Q cuando aparece con un signo menos porque se aproxima a P por izquierda, y el punto Q cuando aparece con un signo más es porque se aproxima al punto P por la derecha. Entonces yo quiero que ustedes observen las figuras, también les muestro otra cosa más. La primera recta que aparece, por ejemplo, que une el primer punto Q con P, es esta recta que es una recta secante, y después hay otras rectas secantes que es cuando Q negativo se va aproximando a P por izquierda,
Y fíjense que esta flechita gris que aparece debajo va indicando cómo va cambiando la pendiente a medida que Q se aproxima a P por izquierda. De la misma forma, arrancamos de una secante que une P con Q+, y cuando Q positivo se acerca a P por derecha, la recta secante va cambiando su pendiente según el sentido de esta flecha. Todas las imágenes que yo les voy a mostrar tienen esa característica. Entonces, estas funciones que nosotros estamos mostrando acá no tienen derivada en el punto P. Para tener derivada tienen que cumplir esta condición, que es la condición necesaria y suficiente. ¿Qué condición no se está cumpliendo acá? Esta función que estamos no tiene recta tangente única, dicen en el chat, muy bien. Efectivamente, esta función, como nosotros vemos, es continua en el punto P, pero presenta lo que denominamos en la jerga matemática un punto anguloso. Un punto anguloso es donde las rectas tangentes, fíjense la última, la que está en gris, yo la voy a dibujar ahora con otro color, la voy a dibujar en verde. Esta recta tangente verde, que es cuando me aproximo a la función por izquierda, no es lo mismo que la recta tangente que ahora voy a dibujar en naranja, que es la última que tenemos aquí, cuando nos aproximamos a la función por derecha. Entonces, no existe una recta tangente única, porque las rectas, cuando nos aproximamos tanto por izquierda como por derecha, las rectas tangentes tienen pendiente diferente. Eso es lo que definimos como punto anguloso, y en ese punto, por más que la función sea continua, no tiene derivada. Hay un segundo ejemplo, parecido a este, parecido digo, pero tiene sus diferencias, que es este que les muestro ahora. Que esta función tampoco es derivable en x sub 0, en el punto P. ¿Por qué? Porque tiene tangente vertical, dice Nahuel. Bien, bien Nahuel. O sea, si tiene una recta tangente vertical, quiere decir que tampoco tenemos una pendiente definida allí. Pero aquí ocurre algo más. Si la miramos con detalle, vamos a poder observar lo siguiente. Miren qué pasa cuando yo me aproximo por derecha. Fíjense el sentido de la flecha en el cual va girando para indicarnos cómo va cambiando la pendiente. Yo voy a tener, por ejemplo, una recta tangente próxima, ya cuando Q se aproxima a P por la derecha, voy a tener esta recta tangente. ¿Qué pendiente tiene esa recta tangente? ¿Qué signo? Bien lo de Mayra, Bien lo de Mayra que dice los límites laterales no coinciden. ¿Qué signo tiene la pendiente de la recta tangente que yo acabo de poner en color naranja? Esa recta tangente tiene signo positivo o tiene signo negativo, la pendiente. Negativa, muy bien, pendiente negativa. Ahora yo voy a dibujar una recta tangente, pero cuando Q se aproxima a P por izquierda, fíjense que voy bajando o acercándome hasta que llego a esta recta tangente. ¿Y qué signo tiene la recta tangente cuando yo me voy, la que dibujé en verde, cuando me voy aproximando a P pero por la izquierda? Ya respondemos, Nahuel, tu pregunta, Tienes positivo, perfecto. Nahuel, vos lo que tenés que fijarte es la inclinación de la recta naranja. Lo que pasa que a esto le faltan los sistemas de ejes, que si yo te los pongo, vos te vas a dar cuenta. Vamos a suponer que nosotros tenemos nuestro eje Y y nuestro eje X. ¿Perfecto? Bien, Nahuel. Veo que lo comprendiste. Al poner los ejes de referencia nos damos cuenta que la recta naranja forma un ángulo con el eje positivo a las X mayor de 90 grados y la recta verde un ángulo menor que 90 grados. Por eso los signos de la pendiente. Esto quiere decir que cuando nosotros nos acercamos al punto P, como decía en el chat anteriormente, si no me equivoco fue Mayra, efectivamente,
los límites laterales no coinciden, porque como cuando me acerco por izquierda, la pendiente tiende a más infinito, y cuando me acerco por derecha, la pendiente tiende a menos infinito. O sea que encima tengo dos pendientes, no existe ninguno de los dos, pero los valores a los que tienden, una es a más infinito, otra es a menos infinito, o sea que tampoco coincide. Aquí también Sergio, tenemos una función. Sí, Karina, dale. ahí cuando uno habla de que los límites laterales no coinciden, hay que tener un súper cuidado, chicos, Ujú, porque, ujú. porque claro, a veces se dice eso al pasar y para el punto P hay límite. Lo que pasa es que la función no es derivable, es otra cosa. Pero no es el límite de la función, es el límite Pero de bueno, la, pero hay que Sí, por aclararlo, supuesto, por supuesto. porque, Vamos a lo que claro, dice Karina, lo voy a escribir. guarda con eso porque pueden decir a la ligera, los límites laterales son distintos y resulta que eso dicho así no es totalmente correcto, gente. Vamos a preguntar acá. El Sí, entendí a límite. dónde quiero ir, Sergio. Sí, totalmente. Cuando Genial. x tiende a x sub 0 por la izquierda, ¿no? A x sub 0 por la izquierda, de la función f de x. El punto x sub 0 lo voy a marcar aquí. Ahí está el punto x sub 0. Cuando x tiende a x sub 0 por la izquierda, miremos el límite de la función, el límite de la gráfica celeste solamente. ¿A cuánto tiende el límite lateral de la función de la gráfica celeste cuando x tiende a x sub 0? Yo voy a poner acá un valor. ¿Se entiende la pregunta, no? A ver, ahí hay respuestas. Perfecto, perfecto. El límite cuando x tiende a x sub 0 de la función f de x es igual a 3. Y cuando x tiende a x sub 0 ahora por derecha, ¿cuánto es? 3 también, muy bien. Es decir, que para la función, el límite cuando x tiende a x sub 0, tanto por izquierda o por derecha, los límites laterales son iguales y coinciden, lo que nos lleva a decir entonces que el límite cuando x tiende a x sub 0 de f de x existe y vale 3. Obviamente que también para x sub 0, f de x, ¿no? Perdón que ahí está. También, si yo les pregunto, ¿cuánto vale f de x sub 0? ¿Ustedes qué responden? Tres también. Y esto que estamos escribiendo aquí no es ni más ni menos que la imagen, lo último que escribimos de la función en x sub 0. Es decir, estas dos condiciones que tenemos acá, existe el límite de la función, existe la imagen de la función, de lo que nos están hablando es de que la función f de x es continua en x igual a 3. Esa es la aclaración que quería hacer Karina, de no confundir, porque efectivamente se cumplen, como ustedes dicen, las condiciones de continuidad. La función tiene límite cuando x tiende a 3. ¿Cuál es el límite que no existe? Y lo que no existe es el límite del cociente incremental. Entonces, vamos a sacar un poquitito de aquí. Voy a poner algo en blanco para poder dibujar. Aquí. Y vamos a escribir lo siguiente ahora. Si yo tengo que calcular, y les pido a ustedes, el límite cuando delta x tiende a 0 por izquierda, de delta y sobre delta x, o sea, del cociente incremental. ¿Cuánto es? Esto está relacionado, ahora sí, con a cuánto va tendiendo la pendiente de la recta tangente a la curva cuando yo me acerco a x sub 0 desde la izquierda. La pendiente de la recta tangente a la curva, dijimos que va hacia más infinito. Muy bien. ¿Y qué pasa cuando yo me acerco por la derecha con el cociente incremental? O sea, cuando delta x tiende a 0, pero por la derecha ahora.
delta y sobre delta x. El límite de delta y sobre delta x cuando x tiende a 0 por la derecha. Es menos infinito. Perfecto. Es decir, que acá no existen los límites laterales y por lo tanto tampoco existe el límite cuando delta x tiende a 0 del cociente incremental. Por eso decimos que no existe la derivada en ese punto. ¿Ahí quedó claro, Karina? Entonces, lo único que habría que agregar a la frase de la alumna de hace un ratito es que no existen los límites del cociente incremental cuando el incremento de la variable independiente tiende a 0. Exactamente. No solamente decir, no existen los límites laterales, porque si ustedes ponen no existen los límites laterales y ahí les vamos a repreguntar, o sea, ¿estás seguro? ¿Estás segura? Revisa revisa la frase. Totalmente. Todo esto tiene que ver, nosotros insistimos, porque son preguntas que hacemos para saber si ustedes comprenden o no lo que estamos hablando, ¿no? Ante un examen. Acá ¿No? te lo escribo en el chat. Si querés, lo que dije te lo escribo en el chat, así le sacás fotito. Igual yo le saqué una captura de pantalla al anterior para subirlo, ¿eh? Ah, buenísimo. Es más, si quieren no hay problema y háganle ustedes una captura de pantalla ahí. Ahí está. Uh-huh. Perfecto. Avanzamos con otro ejemplo. Miren ahora este dibujo, a ver qué es lo que sucede ahí. ¿Qué opinan ustedes? Yo ya les adelanto que esa función no tiene derivada en el punto P. Es una función continua. ¿Por qué no tiene derivada en el punto P? Claro, esta función no tiene derivada en el punto P. ¿Por qué no tiene? Ezequiel Roldán dice, tiene una misma recta tangente, pero tiene pendiente infinita. Está muy bien. No pasa lo mismo que recién, Florencia, porque ahora, cuando vos mirás, te acercás tanto por izquierda como por derecha al punto P, la recta tangente siempre tiene un signo solamente. Fíjate que todas esas rectas tangentes que están dibujadas tienen como signo una pendiente negativa. Es decir que tanto por izquierda como por derecha, ahora vamos a encontrar nosotros, y voy a aprovechar a escribirlo para recordarlo de recién, vamos a encontrar que el límite cuando delta x tiende a 0 por izquierda del cociente incremental es igual a menos infinito. Las pendientes son negativas. Y el límite cuando delta x tiende a 0 por derecha del cociente incremental también es igual a menos infinito. Entonces, efectivamente, si uno tiene que calcular el límite del cociente incremental, va a decir, sí, el límite del cociente incremental cuando delta x tiende a 0, yo puedo decir que es igual a menos infinito. Pero ¿qué pasa? No es un número real. Al no ser un número real, decimos que el límite no existe y por lo tanto no existe la derivada en ese punto. Es lo que está aclarando Karina, también respecto del punto anterior en el chat, ¿no? ¿Se podría Ahora, sí, terminar de redondear la idea con el tema geométrico de que tiene que ser continua? Eso está buenísimo. Tiene que tener recta tangente única, está buenísimo. Pero esa recta tangente única no puede ser vertical. la pendiente no puede ser infinita, digamos, ¿no? Claro. Como para Y ahí ponerlo está el moño. simbólicamente de alguna manera. Claro. Ahí está el moño, ahí cierra todo. Si tienden a ceros, pero ¿cómo, Lucas? Si tienden a ceros siempre va a ser infinito. No entiendo tu observación, Lucas. A ver si podés aclararlo un poquito Él más. lo dice porque el denominador siempre va a tender a 0, pero acordate que podíamos salvar una indeterminación si nos quedaba. O sea, él dice porque delta x siempre va a tender a 0. Sí, sí.
Él mismo preguntó hace 2 o 3 días atrás Exacto. que siempre nos queda una indeterminación 0 sobre 0. Ahí se dio cuenta. Perfecto, y se puede salvar la indeterminación. En la mayoría de los casos vamos a poder salvar la indeterminación. Así que no hay mucho inconveniente. Bueno, la explicación de esto ya la dimos, así que la voy a pasar. Y vamos a pasar a la última, y lo último que vamos a ver en el día de hoy. Otros 2 ejemplos de funciones que no son derivables en el punto P. ¿Por qué no son derivables en el punto P? Ya vemos, Florencia, igual lo que no entendiste en un ratito. ¿Por qué estas 2 funciones no son derivables en el punto P? Exactamente, Ezequiel, bien. Porque las funciones no son continuas en el punto P. Las 2 funciones que tenemos no son continuas en el punto P. No importa cuál sea la recta tangente que tenemos, no interesa, simplemente no cumplen con las condiciones de continuidad. O sea, ya no está cumpliendo con la condición necesaria. La función dada no es continua en x sub 0, por lo tanto no me importa lo que pase con la recta tangente. Puede tener recta tangente única, puede no existir la recta tangente, no pasa nada. Al saber que la función no es continua en x sub 0, ya sabemos que no tiene derivada, porque esa era la condición necesaria. O sea, sí o sí tiene que cumplir esto. Y además, tiene que tener recta tangente única que no tenga pendiente infinita, que no sea vertical. Bueno, hasta acá vamos a llegar hoy, porque tenemos más, pero es mucho material y mucha información. Sergio, por ahí, si querés, Sí, hay una Tochi. función muy característica, que es la función valor absoluto. Digo para expresar alguna en forma analítica, en todo caso, sino, para que no quede solamente gráfico, si te parece. Después la vemos tranquilo el lunes. No hay ningún problema. ¿Querés que la preparemos para el lunes a esa? Dale. Dale, 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 dale. Dale. Y yo te hago una preguntita más Sí. fácil, preguntita al estilo Tochi, que quizás la puedas dibujar como para cerrar todo esto geométrico. La función raíz cuadrada de x. Ajá. Hacer el dibujo, Sergio, la pinta, por si no se acuerdan, y les pregunto a los chicos si es derivable en 0, en x igual 0. Dale. ¿Te gustó, Vamos a Tochi, hacer. la pregunta? Ah, está buena esa. A ver, gente. La función La igual raíz función raíz cuadrada de cuadrada de x. x, la función raíz cuadrada de x, a ver, ahí No, la dibuja pará, el que jefe. ya la voy a dibujar bien. Karina, ¿y si pones raíz cuadrada de x menos 1 para que no se confundan con el 0? Ah, también, dale. ¿No te Vamos a gusta? correrla, Menos vamos mal a que no la correrla. dibujé todavía. La empujamos, la empujamos. Digo para que no se confundan con 0, porque a veces ¿Raíz cuadrada pues... de x menos 1 o de x y afuera de la raíz el menos Entre 1? paréntesis, x menos 1. Adentro de la raíz x menos 1. ¿Así? De paso transformamos funciones, jefe. Ahí Bueno, pero yo está. quiero saber que antes me digan el dominio de esta función. Ahí está. Tema del parcial pasado, a ver. ¿Dónde vive la gráfica? ¿A partir de qué número, chicos? X mayor que 1, dicen. Revisen. A mí me Mayores o gustó lo de iguales, Aaron. dice Aaron. Ahí me Ajá. gustó lo de Mayores o Aaron. iguales que 1. Porque lo que tiene que ocurrir, chicos, es que x menos 1 tiene que ser mayor o igual que 0, ¿no? De ahí sale todo Claro. lo que estamos viendo. Aquí está el valor 1. Y vamos a poner también acá el valor 1. Entonces nuestra gráfica va a ser así. Bien. Fíjense que esa gráfica es continua, no tiene punto anguloso, parece no tener problemas, es re inocente. La pregunta ¿es derivable en x igual a 1? No se apuren, ¿eh? Se apuraron, Se pero parece apuraron que... terriblemente. Ahora fundamenten, ahora fundamenten. Están diciendo que no hay límite lateral por izquierda. Que no es continuo en f de 1. Acuérdense, continuidad por izquierda, continuidad por derecha. Va. ¿Sí?
Bueno, podríamos ajustar un poquito más eso. Coincido, dice Constanza. Ajá. Y en el resto de los puntos, o sea, para los mayores que 1, con esa pinta, ¿será derivable? Sí. Bueno. Bastante bien, jefe. Una sola preguntita Tochi, más ¿vos qué decís, antes que se Tochi? corte. Antes que se ¿Eh? corte. ¿Hay algún Sí, valor de X para que la derivada sea negativa ahí o no? está buena la pregunta también. Para que sea negativa, chicos, ¿eh? Ah, bien, bien.